El sonido de una copa de cristal estrellándose contra el suelo de mármol resonó como un disparo, silenciando las conversaciones paralelas y la música suave del cuarteto de cuerdas. 300 pares de ojos se volvieron hacia el centro del salón. En medio del círculo de socialites e inversionistas de Wall Street, Amir estaba de rodillas. Sus manos, callosas y temblorosas, intentaban recoger los fragmentos de vidrio mezclados con el champán derramado que manchaba la alfombra persa. Llevaba el uniforme estándar del equipo de catering: pantalón negro, camisa blanca demasiado almidonada y un chaleco que parecía apretar su dignidad más que su pecho. Sobre él, como un titán intocable, estaba Richard Sterling, el CEO de Sterling Tech, el hombre del momento, con una sonrisa que no le llegaba a los ojos fríos y azules. Sostenía un micrófono, pues estaba a punto de hacer un brindis, pero ahora lo usaba como un arma de humillación pública. Miren esto. La voz de Sterling retumbó en los altavoces, amplificando la vergüenza. Por eso algunos nacen para servir y otros para ser servidos. La falta de destreza es decepcionante. Algunas risas nerviosas surgieron entre el público. Amir sintió que el rostro le ardía. No se atrevió a levantar la vista. Solo quería desaparecer, transformarse en polvo y esfumarse por las rendijas del suelo. «Levántate», ordenó Sterling, no con ira, sino con un tono de cruel diversión, como un gato jugando con un ratón herido. Amir se levantó lentamente, sosteniendo la bandeja con los fragmentos. Tenía 55 años, pero aquella noche parecía cargar el peso de 100. Sus ojos castaños, profundos y cansados, encontraron los de Sterling. «¿Siquiera entiendes lo que digo?», preguntó Sterling, volviéndose hacia el público y riendo. «Debe ser uno de esos refugiados que la agencia contrata por una miseria». «Oye, amigo, ¿hablas inglés?». «Sí, señor». «Hablo», respondió Amir, la voz baja, pero firme, con un marcado acento de Oriente Medio. Sterling arqueó una ceja. El silencio en la sala era absoluto ahora. El magnate sacó del bolsillo interior de su chaqueta un fajo de billetes, sujeto con un clip de oro, y luego extrajo un cheque que ya estaba relleno, probablemente destinado a alguna obra de caridad para deducir impuestos. Miró el valor. $100,000. «Vamos a hacer que esta noche sea interesante», anunció Sterling, con el brillo de la pura maldad en sus ojos. Le encantaban los juegos. Le encantaba demostrar que todo el mundo tenía un precio. «Apuesto a que no tienes nada interesante en esa cabeza más allá de pedidos de comida. Pero soy un hombre generoso». Sterling agitó el cheque frente al rostro de Amir. «He oído decir que el árabe es un idioma poético. Lo dudo. Para mí suena a ruido. Pero vamos. Habla árabe. Recita algo que no sea una petición de limosna. Si logras conmoverme, o siquiera tener sentido, te doy este cheque ahora. $100,000. El público contuvo el aliento. $100,000 cambiarían la vida de cualquiera del personal de servicio allí presente. «Habla árabe y te pago 100,000», repitió Sterling, acercando su rostro al de Amir. «Pero si me aburres, te irás de aquí despedido y humillado». «¿Aceptas el desafío, garzón?». El tiempo se congeló. Ese era el abismo. El despertador sonó a las 04:30 de la mañana en un pequeño apartamento en el sótano, en el barrio de Queens. El sonido era estridente. Pero Amir ya estaba despierto. Rara vez dormía más de 4 horas. El apartamento estaba limpio, pero revelaba la fragilidad financiera. Muebles de segunda mano, una filtración en el techo del baño y pilas de libros antiguos en árabe e inglés que servían como mesita de noche. Amir se levantó con cuidado para no despertar a su esposa, Fátima, que dormía el sueño pesado de quien había trabajado en el turno de noche en una lavandería. Fue a la habitación de al lado. La puerta estaba entreabierta. Laila, su nieta de 7 años, dormía abrazada a un oso de peluche desgastado. Amir observó su pecho subir y bajar. La respiración siseaba ligeramente. La carta del hospital Mount Sinai estaba sobre la cómoda, abierta. Aviso: final de cobro. El tratamiento para la condición respiratoria crónica de Laila, una secuela de haber nacido en un campo de refugiados con poca infraestructura, no estaba cubierto totalmente por el precario seguro que tenían. Necesitaban una cirugía correctiva urgente, o sus pulmones podrían colapsar el próximo invierno. Costo estimado: $95,000. Amir se acarició la barba canosa y fue a la cocina a preparar un café fuerte. Mientras el agua hervía,
Miró su propia imagen en el reflejo de la ventana oscura. Antes de Nueva York, antes del taxi, antes de las bandejas de catering. Amir Al-Fayed era el respetado profesor titular de literatura comparada en la Universidad de Damasco. Enseñaba a Shakespeare, Cervantes y Al-Mutanabi. Sus alumnos llenaban auditorios para escucharlo hablar sobre la métrica de la poesía preislámica. Ahora, era solo el tipo de Uber o el tío de la limpieza. Bebió el café, se puso su uniforme de mesero que olía a lejía barata y tomó la línea 7 del metro en dirección a Manhattan. Tenía 2 turnos hoy, el primero en una cafetería en Midtown, y por la noche, el gran evento en el Hotel Plaza. La agencia de temporales avisó que sería un evento de VIPs, lo que significaba propinas malas y mucha arrogancia. Pero el pago base era el doble de lo normal. Solo un poco más, Habibi, se susurró a sí mismo en el Viñot Sintoson, vagón atestado del metro. Por Laila. Durante el día, la rutina de Amir fue brutal. Sirvió panqueques a turistas impacientes, limpió mesas grasientas y aguantó los gritos de un gerente que tenía la mitad de su edad y una 10ª parte de su educación. Amir, más rápido. Estás soñando despierto de nuevo, gritó el gerente de la cafetería. Amir solo asintió, tragándose el orgullo como lo hacía todos los días en los últimos 5 años. Recitaba versos de Rumi en su mente para mantener la calma. Más allá de las ideas de lo correcto y lo incorrecto, existe un campo. Me encontraré contigo allí. Cuando llegó la noche, se dirigió al plaza. La entrada de servicio contrastaba crudamente con la fachada dorada. El jefe del equipo de catering, un hombre estresado llamado Marcus, reunió a los meseros. Escuchen todos. El anfitrión de hoy es Richard Sterling. Acaba de vender su startup de IA por miles de millones. Es excéntrico, bebe mucho y le gusta provocar. La regla de oro hoy es, sean invisibles. Sirvan, sonrían si los miran y desaparezcan. ¿Entendido? Sí, señor, respondieron al unísono. Amir se ajustó la pajarita. Necesitaba ese dinero. La cirugía de Laila estaba programada provisionalmente para el mes siguiente, pero sin el depósito inicial, perderían el cupo. El salón comenzó a llenarse. Mujeres en vestidos que costaban más de lo que Amir ganaba en 5 años circulaban riendo. Hombres discutían fusiones y adquisiciones. Amir circulaba con una bandeja de canapés de salmón, invisible, un fantasma sirviendo a los vivos. Escuchó fragmentos de conversaciones. Sterling está imposible hoy. Apostó un Porsche con Collins a que lograría hacer beber tequila al alcalde en el escenario. El hombre no tiene límites. Demasiado dinero, poca clase. Amir intentó mantenerse alejado del centro, pero el destino, o la mala suerte, tenía otros planes. Sterling gesticulaba ampliamente, contando una historia sobre cómo humilló a un competidor. Al girar para tomar otra bebida, el codo del millonario golpeó la bandeja de Amir. No fue culpa de Amir. Cualquier testigo honesto lo diría. Pero en aquel círculo, la verdad era dictada por la cuenta bancaria. La bandeja se volcó. Las copas cayeron. El sonido de cristal rompiéndose detuvo la fiesta. Volvemos al momento presente, el olor penetrante del champán en el aire. El cheque de $100,000 balanceándose en la mano bien cuidada de Sterling. La propuesta flotaba en el aire. Habla árabe. Entretenme. Gana la vida de tu nieta o pierde tu dignidad. El corazón de Amir latía descompasado. Miró el cheque. Era la cirugía de Laila, era la salvación, pero el costo era participar en aquel circo, transformar su lengua materna, la lengua de poetas y profetas, en un truco de fiesta para un hombre que despreciaba su existencia. Sterling sonrió, creyendo que ya había ganado. Esperaba tartamudeos, esperaba una disculpa, o quizás sonidos guturales que hicieran reír a sus amigos. ¿Te ha comido la lengua el gato?, provocó Sterling. O quizás solo sabes decir sí, señor. Vamos. $100,000. Habla árabe. Amir cerró los ojos por un segundo. Vio el rostro de Laila. Vio los olivos de su antigua casa en Siria, quemados por la guerra. Vio los libros que tuvo que vender. Cuando abrió los ojos, la postura encorvada del mesero desapareció. Enderezó la espalda. Hubo un cambio sutil en la atmósfera, algo que Sterling, en su arrogancia ebria, no percibió, pero que algunos invitados más atentos notaron. La energía de Amir cambió de sumisión a una autoridad silenciosa y antigua. No miró el cheque.
Miró directamente a los ojos de Sterling. ¿Quiere oír árabe?, preguntó Amir, su voz proyectándose con la claridad de quien pasó 30 años en aulas universitarias. ¿Quiere que le muestre el valor de mi lengua? Estoy pagando para verlo, se burló Sterling. Amir respiró hondo. No solo iba a hablar, iba a dar una lección. Y Sterling no tenía idea del error fatal que acababa de cometer al desafiar a un hombre que no tenía nada más que perder, excepto su honor. Amir no gritó. No lo necesitaba. Años dando clases en anfiteatros sin micrófono le habían enseñado a proyectar la voz usando el diafragma. Miró más allá de Sterling, fijando la mirada en un punto imaginario en el horizonte, como si las paredes doradas del plaza se disolvieran y revelaran las arenas de la antigua Palmira. Empezó a recitar. Al-Kailu al-Lailu al-Baidau Tarifuni. Las palabras en árabe salieron rodantes, profundas, con una cadencia rítmica que parecía música percusiva. La R vibraba. Los sonidos guturales eran suaves, no ásperos. El silencio en el salón se hizo pesado. Nadie entendía lo que decía, pero la autoridad en la voz de aquel hombre pequeño con uniforme barato era innegable. Por un momento, el mesero desapareció. Allí estaba el profesor Al-Fayed. Continuó durante 30 segundos, la voz subiendo y bajando en olas de emoción controlada. Cuando se detuvo, el silencio duró 2 segundos más antes de que Richard Sterling rompiera el hechizo con una risa forzada y fuerte. ¡Bravo! Sterling aplaudió lentamente y con sarcasmo. Parece que alguien tiene dolor de garganta. ¿Qué fue eso? ¿Una llamada a la oración o estás maldiciendo mi champán? Amir mantuvo la postura erguida. Son versos de Al-Mutanabi, un poeta del siglo X, explicó Amir con calma. La traducción sería: los caballos, la noche y el desierto me conocen, así como la espada, la lanza, el papel y la pluma. Es un poema sobre el orgullo, la valentía y la identidad que nadie puede quitarle a un hombre, no importa cuánto intenten disminuirlo. Algunos invitados intercambiaron miradas impresionadas. Una mujer en la primera fila, con un elegante vestido rojo, inclinó la cabeza, intrigada. Era Helena Vance, una respetada curadora de arte en Nueva York, conocida por no tener paciencia para la arrogancia de los nuevos ricos. Profundo, se burló Sterling, al darse cuenta de que algunos invitados no se reían con él. Odiaba perder la atención. Pero, honestamente, aburrido. La poesía del siglo X no compra yates, amigo mío, y ciertamente no vale $100,000. Marcus, el gerente del buffet, apareció sudando frío al lado de Amir, agarrándolo del brazo con fuerza. Señor Sterling, 1000 perdones, tartamudeó Marcus aterrorizado. Este hombre está despedido ahora mismo. Él se va a ir. Amir, suelta esa bandeja y sal. Marcus empujó a Amir hacia la salida de servicio. El corazón de Amir se hundió. La oportunidad se escapaba. La cirugía de Laila se iba junto con aquel cheque. No. La voz de Sterling cortó el aire como un látigo. Nadie va a ninguna parte. Marcus, quítale las manos de encima. Todavía estoy jugando. Marcus retrocedió instantáneamente, tembloroso. Sterling caminó alrededor de Amir, como un tiburón circulando a su presa. Volvió a agitar el cheque, el papel chasqueando cerca del oído de Amir. Hablaste árabe, es verdad, pero el trato era que me conmovieras. Sterling sonrió con malicia. Y honestamente, ¿poesía sobre caballos y papel? Eso me dio sueño. Soy un hombre de negocios, Amir. Me gusta el valor práctico. Sterling tomó una copa llena de vino tinto de una mesa cercana. Vamos a cambiar los términos. El árabe es un idioma bonito para la poesía, ¿verdad? Pero para la verdad. Sterling miró al público. Quiero ver hasta dónde llega tu dignidad por ese dinero. Sterling señaló a Helena Vance y a un grupo de inversionistas extranjeros cercanos. Voy a dar un discurso ahora, un brindis honesto. Y tú, Amir, serás mi intérprete personal. Traducirás cada palabra mía al árabe, alto y claro, para que todos escuchen la poesía de lo que pienso. Si traduces fielmente, sin saltarte una coma, el dinero es tuyo. Amir dudó. Sintió el olor de la trampa. ¿Qué va a decir, señor?, preguntó Amir. Oh, solo algunas verdades. Sterling guiñó un ojo. Empieza. Di en árabe. Yo, Richard Sterling, soy un dios entre insectos. El público rió nerviosamente. Amir sintió un gusto amargo en la boca. Miró el cheque,
Laila necesitaba respirar. Podía tragarse el orgullo. Ana, Richard Sterling y la vaina al-Hasharat, tradujo Amir con voz monótona. Más emoción, gritó Sterling. Vende la idea. Amir repitió, más alto, sintiéndose sucio. Elena Vance dio un paso adelante. Richard, esto ya es suficiente, dijo ella, con voz firme. Ya has demostrado tu punto. Dale el dinero al hombre y déjalo trabajar. Esto es de mal gusto, incluso para ti. Sterling giró sobre sus talones, los ojos chispeando de ira. Elena, querida, nadie te preguntó. Esto es entre mí y mi empleado. Se volvió hacia Amir. ¿Ves? Creen que eres una víctima. Yo creo que eres un oportunista. Vamos a ver quién tiene razón. Sterling se acercó a Amir, invadiendo su espacio personal. El olor a alcohol era fuerte. Siguiente frase para traducir, profesor. Di en árabe. Todas las personas en esta sala son hipócritas que lamerían el suelo que piso por un poco de mi dinero. La sala quedó en silencio mortal. Sterling estaba insultando a sus propios invitados, a sus inversionistas, pero era demasiado rico para ser cuestionado. Amir miró a Elena, que parecía conmocionada. Miró a Marcus, que se cubría el rostro con las manos. «Traduce», rugió Sterling, «o el cheque se convierte en confeti». Amir cerró los puños. Traducir aquello era ofender a todos, era convertirse en cómplice de la locura de Sterling. Pero negarse era condenar a su nieta. Tradujo. La voz de Amir tembló por primera vez, no de miedo, sino de rabia contenida. Las palabras en árabe sonaron duras, acusatorias. Sterling carcajeó, delirante de poder. «Excelente. Suena mucho más agresivo en tu idioma. Perfecto para lo que viene después». Sterling parecía tener una nueva idea, algo que cruzaba la línea del mero insulto. Sacó el móvil del bolsillo y le mostró una foto en la pantalla a Amir. Era una imagen de un noticiero reciente sobre un bombardeo en una ciudad de Oriente Medio. Ruinas y humo. «Vi en tu registro de la agencia, Amir. Eres sirio, ¿verdad?», dijo Sterling, bajando la voz a un tono peligrosamente suave. «¿Huiste de la guerra? ¿Cobarde o sobreviviente?» La línea es tenue. Sterling metió el cheque en el bolsillo del chaleco de Amir, pero le sostuvo la mano sobre él, impidiéndole cogerlo. «Última prueba, el gran final. Quiero que mires a esta gente, a todos nosotros aquí en nuestros trajes caros, bebiendo vinos que cuestan más que tu casa. Y quiero que nos des las gracias». «¿Dar las gracias?», susurró Amir confundido. «Sí. Quiero que digas en árabe, y luego en inglés para que todos entiendan. Gracias por destruir mi país, porque eso me permitió venir aquí y servirles». El aire se fue de la sala. Elena Vance se llevó la mano a la boca. Incluso los aduladores de Sterling parecieron incómodos. Era demasiado cruel. Era inhumano. «Di eso y el dinero es tuyo», susurró Sterling al oído de Amir. «Vende tu alma, Amir. Es por tu nietita, ¿no? Lo sé todo sobre ti. Hice una comprobación rápida mientras limpiabas el suelo. La pequeña Laila. Pulmones mal, ¿verdad? $95,000 le salvarían la vida». Sterling lo sabía. Lo sabía y estaba usando la vida de una niña como palanca para destruir el espíritu de un abuelo. Amir sintió que el mundo giraba. El cheque estaba allí, en su bolsillo, a centímetros de sus dedos. Solo necesitaba decir la frase. Solo necesitaba humillar la memoria de sus ancestros, de sus alumnos muertos, de su casa destruida, para salvar el futuro de su nieta. La mano de Amir tembló violentamente. Sterling sonrió, victorioso, esperando la sumisión final. Amir apretó con fuerza la tela de sus pantalones, clavando las uñas en la palma de la mano, hasta sentir que la piel se rompía. El dolor físico era un alivio comparado con la náusea moral que le subía por la garganta. Miró el cheque de $100,000. Un pulmón nuevo, una vida nueva. Sterling dio un golpe con el pie, impaciente. «Vamos, Amir. El público está esperando. En inglés primero, para que todos sepan su lugar. Luego, en árabe, para sellar el trato». Amir levantó la cabeza. Sus ojos recorrieron el salón por última vez. Fue entonces cuando vio, al fondo del salón, en una mesa mal iluminada, reservada para invitados de última hora, estaban sentados en silencio 3 hombres. No se reían. Llevaban impecables trajes occidentales, pero Amir reconoció al hombre del medio. Era Nasser Al-Jaber, CEO de un conglomerado de inversiones de Qatar, conocido por su ética rígida y orgullo cultural.
Sterling se había jactado en la prensa durante semanas de cerrar un acuerdo de fusión secreto con inversionistas del Golfo. Sterling, en su arrogancia ebria, olvidó que estaban allí. O peor, asumió que, por llevar traje y beber agua mineral, eran sordos a su xenofobia. El cerebro del profesor Al-Fayed hizo clic. La sinapsis conectó la desesperación con la oportunidad, el error fatal. Amir se acercó al micrófono que Sterling sostenía. Lo diré, dijo Amir, con voz ronca. Miró a la audiencia. Vio los rostros de lástima y desprecio. Respiró hondo. Thank you for destroying my country, because it allowed me to come here and serve you. Gracias por destruir mi país, porque eso me permitió venir aquí y servirles. Las palabras en inglés salieron como fragmentos de vidrio. Un murmullo de shock recorrió la sala. Elena Vance desvió la mirada, incapaz de presenciar aquella degradación. Sterling sonrió, una sonrisa amplia y depredadora. Estaba ganando. Había quebrado al hombre. Ahora en árabe, ordenó Sterling, excitado con su victoria total. Dilo con pasión. Amir se giró ligeramente. No miró a Sterling. Miró directamente a los ojos de Nasser al-Jaber, allá al fondo de la sala. Su postura cambió. Ya no era el camarero, era el orador. Habló en árabe, alto y claro, con la dicción perfecta y poética que Sterling había exigido. Ya Ikhwani fi al-dam wa al-luga. Oh, hermanos míos de sangre y lengua. Sterling asintió, creyendo que era la traducción. El público no entendía nada. Pero Amir continuó, vertiendo la verdad oculta en la lengua que el millonario había llamado ruido. Hasa al-rajul alladhi yakifu bijanibi, la yataramukum, wa la yataramudinakum. Este hombre que está a mi lado no los respeta a ustedes ni a su fe. Huayanzuru ilaikum kafarais liyuzrak, wa laysa kashuraka. Él los ve como presas para ser robadas, no como socios. Innahu yahunukum gadan fiel uqud. Él los traicionará mañana en los contratos. La tuaku. Ihrabu minhu kama tahrabun min al-ta'un. No firmen. Huyan de él como huirían de la peste. Amir terminó con un suspiro profundo, una lágrima solitaria rodando por su rostro. No de vergüenza, sino de tensión liberada. El silencio reinó. Para el 99% de la sala, fue un discurso gutural y emocionante de sumisión. Sterling, ignorante y extasiado, golpeó la espalda de Amir con fuerza. ¡Eso fue intenso! Sentí el dolor en tu voz. Sterling rió, volviéndose hacia el público. ¿Lo oyeron? Fue casi una canción de derrota. Magnífico. Sterling sacó el cheque del bolsillo de Amir, donde lo había metido antes, y lo extendió de nuevo, ahora con ceremonia. Ganaste, garzón. $100,000 por tu dignidad. Tómalo, desaparece de mi vista antes de que me arrepienta. Amir tomó el cheque. Sus dedos tocaron el papel frío. Era real. Tenía el dinero, y tenía su venganza, plantada como una bomba de tiempo en medio del salón. Shukran, gracias, dijo Amir, y la palabra contenía una ironía que solo él entendía. Se dio la vuelta para marcharse. Necesitaba salir de allí antes de que la bomba explotara. Caminó por el pasillo de personas, manteniendo la cabeza baja, apretando el cheque contra su pecho. Pero antes de que llegara a las puertas dobles, una voz grave y autoritaria cortó el aire, proveniente del fondo del salón. Espere, profesor Al-Fayed. No fue Sterling quien habló. Todos se voltearon. Nasser al-Jaber estaba de pie. No miraba a Sterling. Miraba a Amir con una expresión indescifrable de asombro y reverencia. El corazón de Amir se detuvo. ¿Ha reconocido? ¿El plan había fallado? Sterling frunció el ceño, confundido. Señor Al-Jaber, ¿algún problema? ¿La comida estaba mala? Nasser ignoró por completo a Sterling. Caminó por el salón, abriéndose paso entre los invitados como un rompehielos. Se detuvo frente a Amir. El contraste era visualmente impactante. El multimillonario del petróleo en un traje italiano de $5,000 frente al refugiado en un uniforme de poliéster manchado de vino. ¿Es usted Amir Al-Fayed?, preguntó Nasser en 1900. Inglés, pero con un tono respetuoso. ¿De la Universidad de Damasco? Amir asintió lentamente, el miedo dando paso a la confusión. Sí, señor. Nasser respiró hondo, como si estuviera ante una leyenda. Estudié sus ensayos sobre literatura comparada cuando estaba en la London School of Economics.
Su tesis sobre la dignidad en la tragedia fue fundamental para mí. La sala contuvo el aliento. ¿El camarero era una celebridad intelectual? Sterling soltó una risa nerviosa, intentando recuperar el control de la situación. Mira eso. Tenemos una celebridad escondida. Esto lo hace todo más divertido, ¿no, Nasser? Acabo de hacerlo ganar $100,000. Nasser giró la cabeza lentamente hacia Sterling. La mirada del inversionista árabe era gélida, desprovista de cualquier calidez comercial que existía minutos antes. Usted no le hizo ganar nada, señor Sterling, dijo Nasser, su voz baja, pero audible para todos. Usted intentó comprar el alma de un hombre que vale 10 veces la suya. Nasser miró a Amir de nuevo y cambió al árabe, para que solo Amir y sus socios entendieran. Escuché su advertencia, profesor. Cada palabra. Y se lo agradezco. La peste no recibirá un centavo nuestro. Nasser volvió al inglés, dirigiéndose a Sterling. El trato de mañana está cancelado, Richard. Mi firma no hace negocios con quienes no tienen honor. Y le sugiero que revise sus acciones por la mañana. Van a caer. Mucho. El rostro de Sterling se puso blanco. El acuerdo con el grupo de Al-Shabaab era lo que sostenía la valoración inflada de su nueva empresa. Sin ese capital, estaba sobreapalancado. Podría perder millones, quizás miles de millones. ¿Qué? ¿Qué le dijiste?, gritó Sterling, girándose hacia Amir con los ojos desorbitados de pánico y furia. ¿Qué dijiste en árabe? Amir estaba parado en la puerta. Sostenía el cheque, miró a Sterling, luego a Nasser, y finalmente a Helena Vance, que sonreía discretamente en un rincón. Amir tenía el dinero. Había salvado a su nieta, y acababa de destruir al hombre más poderoso de la sala sin mover un dedo. Dije exactamente lo que usted pidió, respondió Amir con calma. Traduje la verdad sobre quién es usted. Sterling avanzó, el rostro rojo de odio. Reténganlo. Ese cheque es inválido. Me estafó. Seguridad. Los guardias de seguridad del plaza dudaron. La atmósfera había cambiado. Nasser Al-Jaber dio un paso adelante, bloqueando el camino de Sterling hacia Amir. Déjelo ir, Richard, advirtió Nasser. O tendrá problemas mayores que una fusión cancelada. Amir aprovechó la distracción, empujó las pesadas puertas y salió al frío pasillo de servicio. El sonido de la confusión y los gritos de Sterling quedando atrás. Corrió. Corrió por los laberínticos pasillos, pasó por la cocina llena de vapor, salió por la puerta trasera a la fría noche de Nueva York. Estaba temblando. Miró el cheque en su mano. Richard Sterling. $100,000. Lo había logrado. Pero ahora tenía un enemigo poderoso y furioso. Sterling no lo dejaría así. De fácil. Iría tras el dinero. Y vendría tras Amir. El teléfono de Amir vibró en su bolsillo. Era un mensaje de su hija, la madre de Laila. Papá. Ella empeoró. Los médicos dicen que necesitamos decidir sobre el traslado esta noche. ¿Dónde estás? Amir miró el cheque. Necesitaba cobrarlo. Ahora. Antes de que Sterling lo cancelara. Amir no durmió. Pasó la madrugada sentado en una cafetería 24 horas cerca del hospital, sosteniendo el cheque con tanta fuerza que el papel se humedeció. A las 08:55 de la mañana, estaba en la puerta del banco. Sabía que sería una carrera. Sterling seguramente intentaría cancelar el pago. En cuanto se abrieron las puertas, Amir fue a la caja. Me gustaría depositar esto y hacer una transferencia de emergencia hospitalaria, dijo, intentando mantener la voz firme. La cajera, una señora con gafas, miró el cheque, miró el uniforme desgastado de Amir, no tuvo tiempo de cambiarse, y frunció el ceño. Tecleó algo en el ordenador. El silencio duró una eternidad. Solo un momento, señor, dijo ella saliendo del mostrador. 5 minutos después, no volvió. Quien regresó fue el gerente del banco, acompañado por 2 policías de la NYPD que hacían la seguridad en el lugar. ¿Señor Al-Fayed?, preguntó el gerente, manteniendo la distancia. Tenemos una notificación de robo referente a este cheque. El emisor, señor Richard Sterling, alegó que usted sustrajo una hoja firmada durante un evento anoche. ¡Eso es mentira!, gritó Amir, la extenuación minando su control. Él me lo dio. Fue un pago. Hay 300 testigos. El señor Sterling alega que usted era un empleado temporal y aprovechó un momento de distracción.
Es su palabra contra la suya, dijo el policía, tomando el brazo de Amir. Usted necesita venir con nosotros. El mundo de Amir se derrumbó. El cheque fue confiscado, fue esposado frente a los clientes del banco. La humillación del Plaza se repetía, pero ahora con la amenaza de prisión. En la sala de interrogatorios de la comisaría, el tiempo se arrastraba. Le quitaron el móvil. No podía llamar a su hija. El plazo del hospital para el traslado de Leila era al mediodía. Eran las 10:30. La puerta se abrió. No era un abogado de oficio, era Richard Sterling, acompañado de un abogado que parecía costar más caro que el edificio de la comisaría. Los policías salieron dejándolos a solas. Sterling parecía cansado, pero victorioso. Casi me atrapas, profesor, dijo Sterling, sentándose al otro lado de la mesa de metal. Nasser canceló la reunión. De la mañana. Las acciones de mi empresa cayeron un 12% en la apertura del mercado. Tienes una lengua afilada. Diles la verdad, dijo Amir enfrentándolo. Mi nieta necesita ese dinero. Sterling rió. Un sonido seco. ¿La verdad? La verdad es lo que yo puedo probar, y tengo abogados que pueden probar que eres un ladrón desesperado. Vas a la cárcel, Amir. Y la pequeña Laila... Bueno, el sistema público de salud es lento, ¿no? Sterling se inclinó hacia adelante. Pero soy un hombre de negocios. Propongo un intercambio. Amir sintió que el estómago se le revolvía. ¿Qué quieres? Vas a grabar un video ahora. Dirás que estabas borracho anoche. Dirás que le mentiste al señor Nasser al-Jaber, porque yo te despedí por incompetencia. Dirás que soy un hombre honorable y que tú inventaste todo por despecho. A cambio, no solo retiro la queja, sino que pago la cirugía de tu nieta, directamente al hospital. Era el dilema final. El honor de Amir y la verdad, a cambio de la vida de Laila. Sterling quería limpiar su nombre con Nasser usando la humillación de Amir. Amir cerró los ojos, pensó en Laila respirando con dificultad, pensó en todos los años de lucha. Si él aceptaba, salvaría a su nieta, pero destruiría lo único que le quedaba, su integridad. Sería conocido para siempre como el mentiroso, el ladrón. Y Sterling ganaría. El mal ganaría. Amir abrió los ojos. La postura sumisa que había llevado por 5 años en Estados Unidos desapareció completamente. No, dijo Amir con calma. La sonrisa de Sterling vaciló. ¿Estás sordo? Estoy ofreciendo la vida de tu nieta. No estás ofreciendo nada, dijo Amir, levantándose, a pesar de las esposas. Tienes miedo. Estás aquí personalmente, en una comisaría sucia, negociando con un camarero. Eso significa que lo que le dije a Nasser causó un daño que no puedes reparar con dinero. Amir se inclinó sobre la mesa. No voy a mentir para salvar tu reputación, Richard. He vivido la guerra. He visto a hombres como tú destruir ciudades enteras por ego. No voy a vender mi alma. Si mi nieta muere, su sangre estará en tus manos, y dedicaré cada segundo del resto de mi vida para asegurar que el mundo sepa quién eres realmente. «Eres un tonto», gritó Sterling, perdiendo la compostura. «Vas a pudrirte en la cárcel». En ese momento, la puerta de la sala de interrogatorios se abrió abruptamente. Entró un capitán de policía, con aspecto nervioso, seguido por una mujer en un impecable blazer rojo y un abogado que sostenía una carpeta. Era Elena Vance. «Suéltenlo», dijo Elena con voz cortante. «Ahora». «¿Quién se cree que es?». El abogado de Sterling intentó intervenir. Elena ignoró al abogado y miró a Sterling con asco. «Richard, eres patético». Se volvió hacia el capitán. «Capitán, mi abogado aquí tiene un video grabado en mi móvil, y de otros 2 invitados, mostrando claramente al señor Sterling entregando el cheque como premio de una apuesta pública. También tenemos el audio de él desafiando al señor Al-Fayed. Esto no es robo, es un contrato verbal cumplido, seguido de un intento de fraude procesal por parte del señor Sterling». El abogado de Sterling palideció. La falsa denuncia de un delito era grave. «Además», continuó Elena, «ya envié el video al New York Times y a la oficina del señor Nasser al-Jaber. Acaban de confirmar el recibo». Sterling retrocedió, como si hubiera recibido un golpe físico. El juego había cambiado. «Tú lo arruinaste todo», siseó Sterling a Elena. «Tú te arruinaste solo, Richard», replicó ella. Los policías le quitaron las esposas a Amir. Él se frotó las muñecas, mirando a Elena con inmensa gratitud. «Gracias», susurró él. «Vamos, profesor,
dijo Elena suavemente. Tengo un coche afuera. El señor Nasser está esperando, y él quiere asegurar que Laila tenga el mejor tratamiento posible. Sterling se quedó solo en la sala de interrogatorios, observando cómo su imperio comenzaba a resquebrajarse, pero Amir sabía que las fieras heridas son las más peligrosas. Sterling no se detendría allí. En el coche de lujo de Elena, de camino al hospital, Amir recibió la noticia. El cheque seguía bloqueado por el banco debido a la investigación de fraude que llevaría días. No tenían el dinero en efectivo. Nasser ofreció pagar, dijo Elena. Pero él es un hombre de principios tradicionales. Quiere oír de usted, Amir. Quiere encontrarlo en el hospital. Dijo que hay una última cuestión que resolver antes de intervenir financieramente. Amir miró por la ventana. El mediodía se acercaba. Estaba libre de la cárcel. Pero la batalla por la vida de Laila tendría un último acto dramático. Y Sterling, ahora desesperado y vengativo, ciertamente intentaría una última jugada para impedir que Nasser ayudara a Amir. El teléfono de Elena sonó. Ella contestó, escuchó y palideció. Amir, es del hospital. Hubo una complicación. Laila entró en insuficiencia respiratoria aguda. La están llevando a cirugía ahora. Pero sin el depósito, el director del hospital está intentando detener el procedimiento. Sterling. Es uno de los donantes de la junta del hospital. Él llamó allí. Sterling estaba usando su influencia para matar a la nieta de Amir a distancia. «Acelere», dijo Amir al conductor, su voz fría como el acero. «Acelere». Amir y Elena irrumpieron por las puertas dobles del hospital. Amir corría, ignorando el dolor en las piernas de un hombre de 55 años que no dormía hacía 30 horas. En la recepción de la UCI, una barrera humana. El doctor Holloway, administrador jefe, acompañado por 2 guardias de 1910. Seguridad. Detrás de ellos, a través de una pared de cristal, Amir podía ver al equipo médico alrededor de una cama pequeña. Laila estaba intubada, el pecho subiendo y bajando violentamente con la ayuda de máquinas. «Apártense», gritó Amir, intentando pasar. Los guardias lo bloquearon. «Señor Al-Fayed, por favor», dijo el doctor Holloway, sosteniendo un portapapeles con frialdad burocrática. «El procedimiento ha sido suspendido. Tenemos una orden directa de la Junta. La situación financiera de la familia no ha sido regularizada y el donante principal retiró la garantía». «Ella se está muriendo», gritó Elena perdiendo la compostura diplomática. «Ustedes hicieron un juramento. Esto es asesinato». «Esto es gestión de riesgos», respondió una voz conocida desde la sala de espera VIP de al lado. Richard Sterling salió, ajustándose los gemelos de oro. Parecía impecable, excepto por los ojos inyectados de ira contenida. Había llegado antes. Necesitaba ganar aquel pulso para salvar su ego. Destrozado. Sterling caminó hasta Amir, ignorando a Elena y a los médicos. «Dije que soy un hombre de negocios, Amir», susurró Sterling, para que solo el abuelo oyera. «Puedo hacer que el doctor Holloway autorice la cirugía ahora». Un chasquido de dedos. Extendió un documento lleno de texto legal. «Firme. Es una confesión. Usted admite que intentó extorsionarme, que el video de Elena está manipulado y que yo soy la víctima. Firme. Y yo pago la cuenta». Amir miró el cristal. El monitor cardíaco de Laila comenzó a pitar más rápido. Una enfermera allí dentro miró hacia afuera, con urgencia en los ojos. «Fibrilación ventricular», alguien gritó allí dentro. «Traigan el carrito de parada». El sonido de la alarma continua perforó el corazón de Amir. Su nieta estaba sufriendo un paro cardíaco. «Firme», presionó Sterling, empujando el bolígrafo contra el pecho de Amir. «El orgullo o la vida de ella. Decida». Amir tomó el bolígrafo. Sus manos temblaban incontrolablemente. Miró a Sterling. «Pernis». Un millonario sonreía. Era el triunfo del mal. Amir apoyó el bolígrafo en el papel. No podía dejar morir a Laila. Se convertiría en un criminal, un mentiroso, un paria, pero ella viviría. Elena intentó sujetar el brazo de Amir. «No haga eso. Él lo destruirá después». «No tengo elección», sollozó Amir, las lágrimas mojando su barba. En el momento en que la punta del bolígrafo tocó el papel, las puertas del ascensor al final del pasillo se abrieron. «¡No, firme!». La voz tronó por el pasillo, cargada, de una autoridad que hizo que hasta el doctor Holloway retrocediera.
Nasser al-Jaber caminaba rápidamente, seguido por 3 abogados y 2 hombres que parecían agentes federales. ¿Nasser? Sterling se giró, confundido, pero pronto se puso su máscara de vendedor. Nasser, amigo mío. ¿Vino a ver la caridad en acción? Solo estoy ayudando a este pobre hombre a corregir sus errores para que podamos salvar a su nieta. Nasser no se detuvo hasta estar cara a cara con Sterling. El desprecio en su rostro era absoluto. Guarde su bolígrafo, profesor, dijo Nasser suavemente a Amir. Luego, se volvió hacia el doctor Holloway. Doctor, inicie la cirugía. Ahora. Señor Al-Jaber, con todo respeto, tartamudeó el administrador. El protocolo exige garantía financiera, y el señor Sterling es el avalista de la Junta. El señor Sterling no es avalista de nada, interrumpió Nasser, entregando una tableta al administrador. Richard Sterling está en quiebra. El silencio fue absoluto. Sterling se congeló. ¿Qué está diciendo? Sterling rió nerviosamente. Soy multimillonario. Usted era un fraude, declaró Nasser, lo suficientemente alto para que todo el pasillo lo oyera. Mis analistas pasaron la noche disecando sus cuentas después de la advertencia del profesor Al-Fayed. ¿Su venta multimillonaria de la startup? Era un lavado de dinero basado en propiedad intelectual robada. El cheque de $100,000 que le dio a Amir habría rebotado por falta de fondos esta mañana, incluso si no hubiera sido bloqueado. Nasser dio un paso adelante, acorralando a Sterling contra la pared. Usted intentó hacer que este hombre firmara una confesión para encubrir el hecho de que no tenía el dinero para pagar la apuesta. Estaba faroleando con la vida de un niño. Nasser se volvió hacia los agentes federales que lo acompañaban. Es todo suyo. Fraude electrónico, falsificación de activos e intento de extorsión. Sterling intentó correr, empujando a Elena, pero los agentes fueron más rápidos. Lo inmovilizaron. Contra la pared de cristal de la UCI, el rostro de Sterling aplastado contra la ventana, obligado a ver al equipo médico luchar por la vida que él intentó extinguir. ¡Suéltenme! ¿Saben quién soy?, gritó Sterling mientras era esposado. Nasser ignoró los gritos y se volvió hacia el doctor Holloway, que leía el informe financiero en la tableta con las manos temblorosas. Doctor, dijo Nasser con voz tranquila y letal. Acabo de comprar toda la deuda de este hospital. Técnicamente, soy el dueño de este edificio ahora. Si esa niña no es operada en los próximos 30 segundos, voy a transformar este lugar en un estacionamiento y garantizar que usted nunca más administre ni un puesto de limonada. El doctor Holloway palideció. Corrió hacia el intercomunicador de la pared. ¡Código verde! ¡Autorizado! Llévenla al centro quirúrgico 1, inmediatamente. Doctor Evans, proceda con máxima prioridad. El equipo de adentro se movilizó. La camilla de Laila pasó volando por las puertas de cristal. Amir corrió hasta la camilla mientras pasaba. Sostuvo la manita inerte de su nieta por un segundo. Habibti, lucha. El abuelo está aquí. Las puertas dobles del bloque quirúrgico se cerraron, engullendo a Laila. Amir cayó de rodillas en el pasillo, la adrenalina abandonando su cuerpo, dejando solo el llanto convulsivo de un hombre que había sostenido el peso del mundo por demasiado tiempo. Elena se agachó y lo abrazó. Nasser le puso la mano en el hombro a Amir. Al otro lado del pasillo, Richard. Sterling era arrastrado esposado hacia el ascensor, gritando amenazas que nadie más oía. El emperador estaba desnudo, y la hormiga, que intentó aplastar, seguía de pie. El destino de Laila ahora estaba en manos de Dios y de los cirujanos. Pero la batalla contra el monstruo había sido ganada. 6 horas. Ese fue el tiempo que Amir pasó sentado en una silla de plástico duro, con las manos entrelazadas, rezando en silencio. Elena se había quedado dormida en el hombro de Nasser, que se mantenía despierto, leyendo informes en el móvil, deshaciendo metódicamente el imperio de Sterling a distancia. Las puertas del bloque quirúrgico se abrieron. El sonido de pasos cansados hizo que Amir se pusiera de pie de un salto. El doctor Evans se quitó la mascarilla quirúrgica. Su rostro estaba exhausto, pero esbozó una leve sonrisa. Ella es una luchadora, señor Al-Fayed, dijo el médico. Logramos reparar el defecto. El pulmón se expandió perfectamente. Necesitará semanas de recuperación, pero respirará, correrá, vivirá. Amir no dijo nada. Las piernas le fallaron y se desplomó en la silla, cubriéndose el rostro con las manos, sollozando.
No el llanto contenido de un ciervo, sino el llanto liberador de un hombre libre. Mientras Amir lloraba de alivio, la televisión suspendida en la esquina de la sala de espera transmitía las noticias de la mañana. La imagen de Richard Sterling, despeinado y esposado, siendo metido en un coche de la Policía Federal, estaba en todos los canales. La presentadora del noticiero narraba: el magnate de la tecnología Richard Sterling fue detenido esta madrugada bajo acusaciones de fraude masivo, falsificación de documentos e intento de extorsión. La denuncia partió de Elena Vance y del conglomerado internacional Al-Jaber, tras un incidente en el Hotel Plaza. Fuentes indican que Sterling estaba insolvente desde hacía meses, manteniendo las apariencias a través de esquemas piramidales. Elena se despertó con el sonido de la noticia. Miró la pantalla y luego a Amir. Se acabó, Amir. El monstruo ya no existe. Nasser se levantó y caminó hasta Amir. Sostenía algo en la mano. No era un cheque. Era una antigua carpeta de cuero, desgastada, que uno de sus asistentes había traído durante la madrugada. Amir, dijo Nasser con voz solemne, ¿recuerda el poema que recitó? ¿Al-Mutanabi? Amir se secó las lágrimas y asintió. Sí, el poema sobre el orgullo en el desierto. Mi padre. Nasser hizo una pausa, emocionado. Mi padre me recitaba esos mismos versos cuando yo era niño, antes de construir nuestra fortuna, cuando aún vivíamos en tiendas. Decía que el dinero construye casas, pero la lengua construye hombres. Cuando lo escuché recitar, no vi a un camarero. Vi a mi padre. Nasser abrió la carpeta. Dentro, había documentos con el sello de la Universidad de Columbia. Sterling se jactaba de ser un creador de futuro, pero solo era humo. Yo quiero invertir en algo real. Nasser entregó los papeles a Amir. Acabo de hacer una donación al Departamento de Literatura y Estudios de Oriente Medio de Columbia. Pero con una condición. Amir leyó el documento. Sus ojos se abrieron de par en par. No era dinero para él. Era una carta de nombramiento. La condición es que la Cátedra de Literatura Comparada y Humanidad sea dirigida por usted, profesor Al-Fayed, con vigencia inmediata. Amir miró a Nasser, asombrado. Pero no tengo nada. Mi diploma se quemó en la guerra. El conocimiento no arde en el fuego, profesor, respondió Nasser sonriendo. Y en cuanto a los $100,000 de la apuesta, Nasser sacó del bolsillo el cheque arrugado de Sterling, aquel que la policía le había devuelto como prueba inútil, pues no tenía fondos. Nasser tomó un bolígrafo y tachó el nombre de Sterling. Encima, escribió su propio nombre y añadió 2 ceros al valor. $10 millones. Esto no es para usted, dijo Nasser, entregando el cheque corregido a Amir. Esto es para la fundación que usted va a crear para ayudar a estudiantes refugiados. La Fundación Laila. Porque la voz de un abuelo salvó a mi empresa de un error de miles de millones. Considere esto mi comisión de corretaje. Amir miró el cheque, la carta de la universidad, y luego a la ventana de la habitación donde Laila dormía tranquila, conectada a máquinas que ahora solo monitorizaban su curación, no su muerte. Ya no era el hombre invisible, ya no era la víctima. Amir tomó la mano de Nasser y la estrechó con firmeza. Luego abrazó a Elena. Caminó hasta el cristal de la habitación de su nieta. El sol de la mañana golpeó su rostro. Se quitó la pajarita del uniforme de mesero, la dobló cuidadosamente y la puso en la basura. Abrió la puerta de la habitación, se sentó al lado de la cama de Laila y abrió uno de los libros que Nasser había traído en la carpeta. Era una copia antigua de Las 1001 noches. Despierta, Habibti, susurró Amir, comenzando a leer en árabe, su voz llenando la habitación con la melodía de su tierra. Hoy comienza nuestra primera noche real. Afuera, Nueva York seguía ruidosa y caótica, pero en aquella habitación solo había paz y el sonido de una nueva vida comenzando. El error fatal de Sterling fue pensar que podía comprar el silencio de quien tenía la historia del mundo en su voz. El otoño en Nueva York siempre pintaba el campus de tonos dorados y rojizos, colores que Amir había aprendido a amar tanto como el ocre del desierto de su infancia. El auditorio estaba lleno. No había asientos, vacíos. Los estudiantes se sentaban en los escalones de los pasillos, los periodistas colocaban cámaras al fondo, y académicos de todo el mundo se ajustaban sus gafas de lectura. En el escenario, un hombre de 67 años ajustaba el micrófono. La barba de Amir Al-Fayed estaba ahora completamente blanca, como la nieve en la cima del monte Hermon.
Pero su espalda no estaba encorvada. Vestía un traje de tweed clásico, con un pañuelo de seda en el bolsillo, un regalo de Helena Vance, que estaba sentada en la primera fila, ahora con el cabello grisáceo y una sonrisa orgullosa. Al lado de Helena estaba Nasser Al-Jaber. El inversionista parecía mayor, pero sus ojos brillaban con la satisfacción de quien hizo la mejor inversión de su vida. Amir miró a la audiencia. Cuando llegué a esta ciudad, comenzó Amir, su voz llenando el espacio sin esfuerzo. Me dijeron que mi valor se medía por lo que podía cargar en una bandeja. Me dijeron que mi lengua era un ruido, que mi historia era una carga. Hizo una pausa. El silencio era de reverencia, no de vergüenza. Hoy, la Fundación Laila opera en 40 países. Hemos construido 300 escuelas. Pagamos becas completas para 5.000 estudiantes refugiados. Amir sonrió levemente. Y lo curioso es que la financiación inicial provino de un cheque firmado por un hombre que creyó que estaba comprando mi humillación, pero que acabó financiando su propia irrelevancia. Algunas risas discretas resonaron. Richard Sterling había salido de la prisión federal hacía 2 años, en quiebra y olvidado, prohibido de gestionar cualquier empresa pública. Su nombre ahora aparecía solo en los libros de ética empresarial, en el capítulo sobre lo que no se debe hacer. La venganza de Amir no fue destruirlo, fue superarlo. Sterling se convirtió en una nota a pie de página en la biografía de Amir. Pero mi mayor logro no está en los edificios que construimos, continuó Amir. Está sentada allí. Señaló la tercera fila. Una joven de 19 años se levantó. Tenía ojos inteligentes y una sonrisa radiante. No usaba tubos de oxígeno, no tenía la piel pálida de la enfermedad. Laila era una atleta universitaria, corredora de maratones, y la oradora de su clase de medicina. Mi nieta, Laila, dijo Amir, con la voz embargada, que respira el aire libre que la dignidad conquistó. Será médica, para curar a aquellos que el mundo dice que están rotos. El público estalló en aplausos. Laila le lanzó un beso a su abuelo y se sentó, avergonzada, pero feliz. Amir levantó la mano, pidiendo silencio. Caminó hasta un pequeño podio donde estaba un objeto extraño para una conferencia académica. Una bandeja de plata abollada. La misma bandeja que había dejado caer en el Hotel Plaza hacía 12 años. La había guardado como un recordatorio. Guarden esto, dijo él, tocando el metal frío. El mundo intentará decirles quiénes son. Intentarán ponerle un precio a su integridad. Dirán, habla nuestra lengua y te pagamos. Vístete con nuestra ropa y te aceptamos. Amir tomó un libro antiguo, la copia de Al-Mutanabi que le había leído a Laila en el hospital. Pero ustedes deben responder con su propia voz. Porque el dinero se acaba, la fama desaparece, las torres de cristal de hombres como Sterling se rompen, pero la palabra... Amir se golpeó el pecho sobre el corazón. La palabra verdadera es eterna. Abrió el libro en la página marcada. No necesitaba leer. Lo sabía de memoria, pero le gustaba la sensación del papel. Aquella noche, hace muchos años, un hombre me preguntó si sabía hablar árabe. Quería un truco de fiesta. Yo le di una profecía. Amir miró a Nasser, luego a Laila, y finalmente a los estudiantes. Al-Kailu wal-Lailu wal-Baidau tarifuni, recitó él, por última vez en público, con la misma fuerza de aquella noche fatídica, pero ahora sin dolor, solo con triunfo. Los caballos, la noche y el desierto me conocen. Cerró el libro. Y ahora, el mundo también los conoce. Amir Al-Fayed bajó del escenario. No para servir a nadie, sino para abrazar a su nieta. Y mientras caminaban juntos fuera del auditorio, hacia la luz del otoño, nadie vio a un camarero y a una niña enferma. Vieron a un gigante y su legado. La historia no terminó con un cheque de $100,000. Terminó con algo que el dinero nunca podría comprar. Un final feliz escrito con su